Bueno, un placer. En realidad también estuve en 13 porque dos años anteriores estaba como subsecretario de Presupuesto y estuvo Juan Carlos Araujo acompañándolos, que es el subtesorero general de la Nación, pero es un placer poder reencontrarlos y reencontrarlos en esta querida patria. Para mí también uno de los espacios donde hemos compartido con Juan y sus equipos, que acá ha sido un lindo reencuentro, etapas de capacitación, de intercambio, y lo mismo me pasa con Paraguay, con República Dominicana, porque haciendo un poquito de historia, yo voy a hacer un poquito de historia porque eso está conectado con la realidad latinoamericana y también con la realidad particular de Argentina, también vamos a encontrar que este cambio de paradigma en la administración financiera, en los tesoros, también transitó las vivencias de los tesoreros. Fíjense, Marta Cubillo, tesorera, viceministra, creo que era de Hacienda, hoy consultora, Juan Murillo, veo que es tesorero y también es subsecretario de Ingresos, si no te comprendí mal. Muchos tesoreros que hemos compartido experiencias han accedido a funciones que tienen más de política fiscal que de administración de tesorería pura. Y quien les habla, obviamente, 35 años de tesorero es un récord en Latinoamérica, pero también habla del espíritu de enfrentar y de confrontar los desafíos de la administración gubernamental, y por eso también he tenido el placer no solo de coordinar los proyectos de reforma de administración financiera en la Argentina, sino también asumir la función de subsecretario de Presupuesto, que también integra justamente una mirada global de la administración financiera. Pero ¿por qué les decía un poco recorrer rápidamente la historia? Porque por allá por la década del 90, ya siglo pasado, en la mayoría de los países del Caribe, Latinoamérica, surgen estos enfoques reformistas de lo que era la contabilidad tradicional, el presupuesto clásico, la tesorería, como bien mencionaba Marta, con una actividad o una visión de caja pagadora, más vale pasiva en la administración de los recursos. ¿Y qué pasa? Los países venían de crisis de solvencia recurrentes, de pesos del sector público muy elevados. Entonces, esta incapacidad de poder crecer y desarrollarse con equilibrio fiscal llevó a que se pugnara por una mayor eficiencia en la asignación de los recursos. De eso se trata el presupuesto, y reducir estos desequilibrios. Como respuesta, entonces, aparece esta necesidad de tener una visión amplia del concepto de hacienda pública, donde se coordina a través de la formulación, programación, ejecución y evaluación del presupuesto la forma de asignación más eficiente de estos recursos escasos, y aparecen entonces en la región las leyes de administración financiera que acompañan en general procesos de reforma económica, y estas leyes vienen a reordenar un poquito el funcionamiento tradicional, tanto de los actores como de las funciones de la administración financiera. Por eso, tanto sea la ley como una unidad legal única, o bien legislando sobre sus subcomponentes. Se integra el crédito público por primera vez en este negocio, porque, como bien se expresaba, muchas veces antes era el Banco Central el que actuaba como agente financiero para el endeudamiento externo. Ahora, ¿qué pasa con esta reformulación de la administración financiera? El espíritu, en este caso, es de integrar justamente y darle un ordenamiento con un objetivo claro, el equilibrio fiscal, al proceso de formulación, programación, ejecución y rendición del presupuesto. En ese contexto es que los tesoros públicos se desenvuelven como integrando este conjunto de principios, normas, procedimientos, organismos que gestionan recursos e intervienen en la programación y gestión del presupuesto, con la idea de aplicarlas a concreción de objetivos de política pública, de alcanzar metas en un marco de mayor eficiencia, economía y transparencia. En ese sentido es que entonces el rol de las tesorerías empieza a modificarse drásticamente. Piensen que, por ejemplo, en el caso argentino, venir de
déficits recurrentes financiados con emisión monetaria se nos cambia a través de la Ley de Administración Financiera, en concordancia con un cambio de la Carta Orgánica del Banco Central, se limita el financiamiento del Banco Central al Tesoro y el Tesoro tiene que empezar a programar financieramente todo su escenario de caja para poder solventar la dinámica de los gastos que se relevan del presupuesto. En ese sentido es que, este modelo que fue, digamos, ganando espacio en la región y en la Argentina se consignó como caso piloto, caso testigo, el presupuesto entonces ordena la gestión pública. Para que el presupuesto pueda ordenar la gestión pública se requiere un estado de estabilización monetaria, estabilización en general de la economía, si no el presupuesto pierde sentido, pierde valor. Por eso, como bien se señala acá, el Tesoro entonces tiene que empezar a acompañar no una administración pasiva de la caja, sino también tiene que tratar de acompañar un proceso de ordenamiento de política fiscal, monetaria y cambiaria. En ese caso, la contabilidad deja de ser una contabilidad de rendición y pasa a ser una contabilidad para la gestión. O sea, genera información oportuna y confiable para tomar decisiones, no para ver qué pasó. El crédito público, acá bien se señaló, se incorpora el crédito público en la administración financiera, se empieza a regular en qué condiciones los países debemos tomar deuda, cuán sustentable, cuán sostenible es el nivel de deuda que los países estamos obteniendo, cuál es el objetivo del financiamiento a través del crédito público, cuáles son esos proyectos, esos emprendimientos que pueden justificar, agregar valor y establecerse como prioritarios para ser financiados con recursos no tan genuinos como pueden ser las contribuciones y obligaciones tributarias. En la mayoría de los países tenemos esta situación o de coordinación de los dos organismos. Es el caso de Argentina, a través del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas, o como bien señalaba Marta, tanto Perú, Colombia han integrado en la organización estas competencias, estas funciones, que enriquecen ya, que generan, insisto, un cambio de modalidad, porque no solo nos encargamos de programar financieramente, sino también, como derivado de esta situación de programación, tenemos que administrar la liquidez, tenemos que administrar la posición de activos y de pasivos de cada uno de estos tesoros. En esa intervención de administración aparece la coordinación con el Banco Central como autoridad monetaria. En el caso argentino, ¿qué les quiero contar en este contexto actual? Donde estamos, digamos, con una meta de reducción drástica del déficit fiscal y donde la tesorería se convierte prácticamente en la coordinadora de esa política fiscal y donde el presupuesto acompaña con la programación de cuotas, de compromiso y de vengado el objetivo de política fiscal. Miren cómo cambió la cosa. Ahora resulta que las metas fiscales las estamos, sí, digamos, el control inclusive del que puede hacer, por ejemplo, el Fondo Monetario respecto de la marcha de la situación del contexto de la actividad económica, de la política fiscal, monetaria y cambiaria, toma como orientación y como guía dentro de sus metas justamente las metas fiscales. Y ahí el Tesoro también tiene una gran relevancia. En la Argentina, esta integración tiene, por un lado, un marco robusto que se ha ido ayornando con los tiempos, la Ley 24.156 de Administración Financiera y de Control, y está sustentado en un sistema que la mayoría de ustedes ya conocen, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera. Ya estamos por la 4ª generación del Sistema Integrado de Administración Financiera. Yo creo que la bondad de este sistema desarrollado en la Argentina tiene que ver con la realidad de la integrabilidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de integración de tesorería, presupuesto, contabilidad, no hablamos de la amigabilidad de los órganos rectores, sino de la relación de los procesos que cada uno de estos sistemas o subsistemas que hacen a la administración financiera está regulado. Esa regulación tiene que ver con las clasificaciones presupuestarias, con las matrices contables, y obviamente esa relación de matrices es la que permite generar la contabilidad de manera automática. Este sistema de administración
integrado de administración financiera, que nosotros ya lo llamamos ecosistema porque fue creciendo, porque fue mutando en su escalabilidad, hoy se compone por ese ECDIF, o sistema integrado tradicional, transaccional, otros sistemas satélites, como puede ser el CIRECO, el sistema de registro de cuentas bancarias, hablando de la tesorería. El CIFEP es un sistema que se ha desarrollado para que los órganos rectores de Hacienda puedan tener información oportuna y confiable de todas aquellas entidades que no componen la administración pública nacional, le llamamos nosotros, que son los ministerios, los organismos descentralizados, etc. ¿Qué casos tenemos ahí? Empresas, fondos fiduciarios, que no necesariamente cumplen con las reglas de ejecución porque tienen reglas propias de administración. Pero ¿qué pasa? Como ellos se integran desde el punto de vista de los aportes que tiene que hacer el Tesoro Nacional al financiamiento de sus actividades, tienen que ofrecer información y esa información nos permite regular justamente el presupuesto y el flujo de transferencias que desde el presupuesto se derivan a estas agencias que tienen niveles de autonomía relevantes. Este ecosistema interactúa con otros sistemas transversales que hay en la administración argentina, como el comprar, el contratar, el sistema electrónico de expedientes. Ya no hay más papeles, se ha digitalizado toda la tramitación de expedientes. El SIGADE, que es el sistema de gestión de deuda, y el CIRU, que es el sistema de administración de recursos humanos, aquel que tiene atributos, planta, etcétera, del personal de la Administración Nacional. Pero no solo interopera con estos sistemas transversales, sino que también trabajamos con los agentes financieros, el Banco Central, el Banco Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es como la agencia recaudadora por excelencia que recauda todos los ingresos tributarios y los de la Seguridad Social. Cuando hablamos que hay interoperabilidad del sistema, después vamos a ver que la mayor cantidad de integración se da justamente, o casualidad, a través del sistema de tesorería. El sistema de tesorería es el gran articulador. Bien, fíjense que el presupuesto generalmente administra una relación bastante biunívoca entre las agencias del gobierno y el órgano rector o la política presupuestaria. La contabilidad se refiere a las transacciones que operan dentro del ámbito de la administración y tiene un reflejo contable. En cambio, la tesorería, justamente por esta, diversidad de acciones que toma, termina interactuando con el agente financiero, a través del agente financiero con las personas, con los beneficiarios, con los ciudadanos comunes, con el Banco Central, no solo coordinando política monetaria, sino también coordinando hacia dónde va la digitalización de los medios de percepción y pago, coordinando con la Administración Federal de Ingresos Públicos cómo integrar la recaudación de los recursos tributarios con otros recursos que las distintas agencias de la administración pueden o están facultadas a percibir. En general se trata de recursos de naturaleza no tributaria. Hemos desarrollado con una asociación con la AFIP una plataforma que permite devengar, liquidar, percibir, rendir y registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera los recursos de esa naturaleza, los que no son tributarios, ¿no? Por otro lado, este ecosistema tiene relación con proveedores, contratistas, les informamos estado de situación de sus acreencias y con los contribuyentes, como les comentaba, a través de esta aplicación para el caso de los recursos no tributarios. El ICIDIF o este ecosistema también está instalado en varias provincias de la Argentina y también dialoga con esas provincias, genera a través del sitio del ciudadano información que se publica, que se transparenta, esa información se renueva diariamente y justamente los ingresos que se reflejan en esa información son aquellos que están siendo percibidos y registrados en el sistema de administración financiera, donde el Tesoro o la tesorería es uno de los centros de registros. Cuando uno mira la integración de los procesos y la articulación de los procesos tradicionales, donde está el presupuesto, encontramos a la tesorería con funciones clásicas, administración de cuentas, administración de la cuenta única del Tesoro, la programación financiera, la administración de liquidez, la priorización de pagos, la gestión de medidas de afectación patrimonial, tiene que ver con retenciones, cesiones,
embargo sobre las cuentas o sobre los créditos de los beneficiarios del Estado. Pero ¿qué pasa? Esa función clásica de la tesorería, como bien se ha señalado, por esta necesidad de ordenar las cuentas públicas, termina teniendo una gran articulación con el presupuesto a través de la programación de la ejecución. Hoy en la Argentina, la programación de la ejecución está legislada ya hace 20 años, yo diría que es uno de los procesos que ha sido más exitoso en términos de complementariedad entre dos órganos rectores, porque el presupuesto y la caja se gobiernan por ese principio rector, y eso ha permitido darle previsibilidad a la programación financiera del Tesoro, ha disminuido el nivel de deuda exigible o flotante que se acumula, el nivel de atraso, y este proceso es un gran ordenador de las cuentas fiscales. Después, desde el punto de vista operativo, la captura de ingresos afecta o permite registrar devengado, percibido de los recursos, y hay aplicaciones, que eso es lo interesante, La tesorería, en su dinámica, en su evolución, va generando innovación tecnológica, va tomando nuevas aplicaciones, y eso se ve en la captura de ingresos. Tenemos, recién les contaba, la interoperabilidad con la plataforma FIP, pero también esto nos va generando registro automático de nuevos recursos que antes no estaban. Tenemos una conciliación bancaria automática con el Banco Central, con el Banco Nación, que se encargan de permitirnos registrar sin intervención manual las operaciones del Tesoro en cada momento. Por supuesto, toda la actividad que tiene que ver con la liquidación del gasto, desde las remuneraciones hasta el pago de órdenes de pago convencionales, tiene su mano operativa en el sistema de tesorería, tanto en las tesorerías jurisdiccionales que están en la cuenta única como en la tesorería de la Nación. Y lo interesante, que una vez que se desarrolla ese mecanismo de cancelación de obligaciones, se registra automáticamente el impacto en la contabilidad sin intervención manual. Por eso decimos que es un caso exitoso de integración, porque francamente, si no hubiera integración de estos procesos a través de los clasificadores y los manuales, sería imposible lograr esta automaticidad inteligente o racional, si ustedes quieran, de lo mismo. Pero, nuevamente, mirando desde el lado de qué rol cumple la tesorería, es un rol básicamente fundamental, no solo ya de gestionar recursos y pagos, sino también de programar cuál va a ser el horizonte de la política fiscal. Creo que ya estamos, o no sé si estamos con los... Sí, estamos con los tiempos. Bueno, solo les voy a dejar dos comentarios entonces. Creo que se va a hablar, y acá en algún momento me han pedido hablar de innovación, después cambiamos a digital. Yo creo que el otro, como les decía, la innovación, las nuevas tecnologías en la gestión de los fondos públicos también potencian no solo los resultados en materia de oportunidad y control de movimientos financieros, sino que también potencia esta integración con otras agencias del Estado. Después, si tienen oportunidad, lean la presentación, tanto en lo que hace a las herramientas de programación, las validaciones y controles que se agregan a través de la interoperabilidad con, por ejemplo, las agencias de recaudación, los bancos oficiales, etcétera, la creación de ventanillas únicas que facilitan la gestión con el ciudadano, la adopción de mecanismos digitales, etcétera. Esto es, si quieren, después se entretienen y si les interesa, es una breve... Uy, perdón. Me fui con el espíritu de acortar. Es una reseña de cómo ha habido distintos hitos en el diseño de aplicaciones y de herramientas donde la tesorería fue generando innovación y fue incorporando interfaces inteligentes con otras dependencias, empezando con la administración presupuestaria, las jurisdicciones, etcétera, e incorporando paulatinamente avances tanto en la gestión operativa como en la gestión de administración de programación de fondos y de liquidez. Nuestro sitio web también trata de no solo mostrar datos, sino también brindar soporte. Nuestro sitio web tiene toda la normativa y una serie de tips para que las jurisdicciones interoperen con nosotros. Y tenemos por delante un conjunto de desafíos vinculados con nuevos actores, fintech. En la Argentina tenemos
proveedores de servicios de pago, PSP, no son entidades financieras. Estamos trabajando en la incorporación de la CB corta U, no requiere cuenta bancaria. Pero ¿qué pasa? Tenemos brechas de regulación, brechas de tecnología, y estamos en este contexto trabajando con el Banco Central y con el sistema bancario para ver cómo podemos ir incorporando de manera prudente estas novedades. Y en materia de inteligencia artificial y analítica de datos estamos ya trabajando sobre formas de incorporar soporte, reportes y asistencia tanto al usuario como la capacitación de nuestros agentes a través de inteligencia artificial. Pero esto es algo que se viene y que va a ayudar a que este rol de las tesorerías se profundice y se generalice, me parece, como un dinamizador natural de los procesos de administración financiera. Bueno, disculpen el exceso de rato. Gracias.